Bueno amigos, hoy es 9 de agosto del 2024. Ayer se realizó la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de sustentación por parte de los recurrentes, en este caso de Luis Andrés Colmenares. Como es extenso, pues voy a dividir la sesión en varias para escuchar entonces los aspectos relevantes, me parecen. Hoy vamos a escuchar aquí el magistrado, ponente, el doctor Carlos Alberto Solórzano. Entonces toma la palabra ya después de las presentaciones de las partes y entonces hace una sucinta relación de los cargos presentados por el Ministerio Público y el doctor Lombana, representante de las víctimas. Entonces vamos a mirar esto porque acá los tengo, las causales que invoca el representante de víctimas y las causales que invoca el Ministerio Público. Ya después entonces la sustentación se hace 10 minutos por los recurrentes y los demás, los no recurrentes, le dieron 10, 14 minutos, así no más de 15. Pero entonces para el ejercicio académico me parece muy bien, pues primero que todo precisar cuáles fueron las razones, los cargos. Entonces aquí los tengo, vamos a escucharlos de propia voz por parte del magistrado a través de este canal de Florencio, de Focus Noticias, que me parece importante pues para la academia. Y después entonces me voy a referir a algunos aspectos acá. Perdón. Ministerio Público como apoderado de las víctimas. Cargos admitidos. La demanda presentada por el delegado del Ministerio Público. En primer lugar, plantea una violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la modalidad de falso raciocinio. Según dice, el hierro recayó sobre la segunda necropsia practicada por el médico Máximo Duque, ya que el tribunal la desestimó por falencias que no afectan los hallazgos y consecuentes aportes relevantes para el esclarecimiento de la verdad procesal. Al efecto, presenta un análisis que incluye varias pruebas practicadas durante el juicio oral, a partir del cual concluye que Luis Andrés Colmenares fue víctima del homicidio, lo que permite descartar la tesis sobre la muerte accidental. Segundo, violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la modalidad de falso juicio de existencia por omisión. Sostiene que el hierro recayó sobre las pruebas practicadas durante el juicio, que desvirtúa la tesis defensiva atinente al arrastre del cuerpo a través del canal de agua ubicado en el sector del Virrey. Al efecto menciona las siguientes. Primero, el testimonio del investigador Héctor Calderón, quien se refirió a la ausencia de alteraciones en las prendas de vestir de la víctima. Segundo, las fotografías tomadas al cadáver donde se observó el estado de las prendas. Tercero, el informe presentado por el topógrafo José Didier Herrera Alape. Cuarto, los testigos que se refieren al bajo nivel del caudal. Quinto, el testimonio de los patrulleros Álvaro Octavio Abril Barón y Wilson Maecha, entre otras. Igualmente se refiere a la ausencia de valoración de los testimonios de oídas que acreditan que Laura Moreno mintió, especialmente quienes escucharon sus versiones durante el proceso de verificación de lo sucedido. A renglón seguido se refiere a la reconstrucción de los hechos realizada por el investigador Sergio Prada. En su opinión, de haber valorado estas pruebas, el tribunal se ha percatado de que Laura Moreno mintió sobre el lugar donde cayó la víctima, las circunstancias bajo las cuales ella llegó al lugar donde se encontraría con el fallecido Colmenares, las personas que la acompañaban y el comportamiento previo y lucidez de la víctima, lo que denota su interés en que no se hallara el cuerpo. Lo anterior indica que la procesada participó en el homicidio de la víctima, motivo por el cual solicita la sala casar parcialmente el fallo confutado en orden a que se emita sentencia condenatoria en contra de Laura Moreno Ramírez por el delito de homicidio agravado. Segundo, la demanda presentada por el apoderado de las víctimas. Por la senda de la causal segunda de casación, en primer lugar, plantea nulidad de la sentencia por motivación ambigua y contradictoria. Luego de referirse ampliamente a los fundamentos de la decisión confutada, concluye que el análisis probatorio fue condicionado siempre a la desestimación de la prueba pericial, fruto de la motivación contradictoria y ambigua del fallo, el cual tuvo trascendencia
en las conclusiones de la decisión, lo que dificulta el cabal ejercicio del derecho de contradicción. Con fundamento en ello solicita la anulación del fallo de segunda instancia, por la senda de la causal prevista en el artículo 181, numeral tercero de la ley 906. Por otra parte, formula los siguientes cargos. El primero, por violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de identidad. Al efecto se refiere al dictamen pericial rendido por el experto Máximo Duque, así como a las fotografías que acompañan la prueba de exhumación. Igualmente analiza la incidencia que este hierro pudo tener en la valoración de otras pruebas practicadas durante el juicio oral, para concluir que esta desestimación de los peritos lleva a no tomar ninguna postura al tribunal después de 11 años de proceso y 3 años de apelación, y sobre el texto que dicha postura es muerte por determinar no se valoran total o parcialmente las demás pruebas de la actuación. Un segundo cargo, por violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la modalidad de falso juicio de existencia por omisión total o parcial. Al efecto señala las siguientes pruebas. Primero, peritaje de Pilar Rodríguez. Segundo, peritaje de Máximo Alberto Duque Piedradita. Tercero, testimonios patrulleros Eduardo Octavio Abril, Wilson Maecha y Edwin Gutiérrez. Cuarto, testimonio de Neida Escobar Gil. Quinto, reconstrucción adelantada por Sergio Prada. Y sexto, interceptaciones telefónicas introducidas con Jalomar Orlando. Luego de referirse con amplitud a cada una de ellas, concluye de que no haber incurrido en este hierro, el tribunal hubiera podido llegar a la conclusión objetiva no solo de un delito de homicidio, sino a la responsabilidad penal de Laura Moreno y de Jessy Quintero, frente a quien se han omitido las referencias en este apartado, pues durante 3 años que duró la actuación, el Tribunal Superior recibió la conducta por la cual fue acusada. Advertencia a los actores intervinientes. La Presidencia advierte a los recurrentes que deben limitarse a explicar o ampliar el cargo planteando la demanda y admitido por la sala sin incurrir en reiteraciones innecesarias ni pretender introducir ataques no propuestos. A los sujetos procesales que actúan en condición de no recurrentes se les hace saber que no pueden ocuparse de temas diversos a los que fueron admitidos por la Corte y establecidos en la demanda. Igualmente que sus argumentaciones deben estar orientadas exclusivamente a oponerse o coadyuvar las pretensiones de los demandantes. A todos se les recomienda brevedad en sus alegaciones y se va a otorgar en principio un término, y voy a hacer la claridad en ese punto, de 10 minutos para sus intervenciones. En primer lugar, va a intervenir el apoderado de víctimas como recurrente. En segundo lugar, va a intervenir el Ministerio Público como recurrente. En tercer lugar, intervendrá la Fiscalía General de la Nación. En cuarto lugar, intervendrá como no recurrente la defensa de Jessy Mercedes Quintero Moreno. Y por último, intervendrá la defensa de Laura Mirena Moreno Ramírez. En el día anterior, quien en ese momento fungía como defensor, a medida que había sustitución de poder, solicitó una ampliación de término. En este sentido, debo señalar que las dos demandas estructuralmente tienen elementos en común. Se va a conceder un término máximo de 5 minutos adicionales al defensor de Laura Mirena Moreno para efectos de su intervención. En consecuencia, señor apoderado de víctimas, por favor proceder para hacer. Si ven entonces la dinámica, importante esto para los ejercicios académicos, porque entonces el magistrado ponente da las reglas o fija las reglas para que cada uno intervenga. Máximo 10 minutos y a los no recurrentes 15 minutos. Ese es el tiempo y tienen un límite en el cual no se pueden salir de allí ni aparecer con otros cargos, no, limitarse a explicar sucintamente el tema, el cargo por el cual fue admitido pues esas demandas. Entonces, el Ministerio Público a cargo del doctor José Fernando Ortega, primer cargo, violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la modalidad de falso raciocinio. Concretamente porque se desestimó por parte del cuerpo colegiado del tribunal la prueba pericial del doctor Máximo Duque, es decir, la exhumación.
que permitía entonces llegar a una conclusión de que no fue una muerte accidental. La posición de la Fiscalía, del Instituto de Medicina Legal a lo largo y ancho del proceso es que fue una muerte accidental. Y en una entrevista que yo le dije aquí que pueden verla, que le hicieron al doctor Jaime Lombana de este tema, de su casación, esa es de Rafael Poveda, un periodista, y miren que el doctor Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, y los pongo en contexto porque miren ustedes la discusión que se va a presentar. El doctor Carlos Valdés dice que fue accidental. Si hubiese recibido traumas directos en la cara que le hubiesen producido la muerte, tenga la seguridad que el cerebro dentro de la bóveda craneana hubiera sufrido. Aquí lo único que encontraron, o lo que encontramos, dice él, en esa entrevista que le hacen, fue un edema cerebral, pero ninguna hemorragia cerebral. Ese diagnóstico es macroscópico y microscópico. Un diagnóstico obtenido de los histológicos de los cortes del cerebro. Esa teoría que se manejó en principio, o sea, al principio se planteaba el homicidio, no tenía sustento científico por dos grandes razones. Primero, dice que a nivel de la cara y del cráneo hay una irrigación sanguínea y que los traumas que se hubiesen ocasionado tendría un tiempo de sangrado que se vería reflejado en la cantidad de sangre que se hubiese producido, se hubiera podido encontrar. Incluso el fiscal que llevaba el caso hablaba de grandes hemorragias que había. Lo que veo fue, dice él, lo que el médico, el doctor, el perito, el director del Instituto de Medicina Legal, lo que fue un cadáver con livideces y hematomas, no afecta ni la causa ni la manera de muerte. A partir de ahí el instituto se ha mantenido en la posición durante todo el proceso, o sea, que fue accidental, que fue una muerte violenta por accidente. Una sola posición, es decir, que fue de manera violenta por accidente. Y entonces, eso es lo que viene entonces después de la exhumación del doctor Máximo Duque. Y por aquello de ustedes van a escuchar la discusión que se va a presentar, porque el desistimiento del cuerpo colegiado de ese estudio forense fue porque había sido realizado en precarias condiciones. Un cuchillo de cocina, que eso al mover parte del cuerpo, etcétera, etcétera, que no había sido realizado con el protocolo que aconsejan para situaciones de esas. Entonces, por esa razón entonces es que el primer cargo, violación indirecta de ley sustancial, error de hecho en la modalidad de falso raciocinio, porque sí, es lo que atacan tanto el doctor del Ministerio Público como también el doctor Jaime Lombana, como lo escucharon, porque hay el segundo cargo, violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, por falso juicio de identidad, la prueba pericial del doctor Duque, que el tribunal pues, no estableció ninguna postura sobre la muerte, que decían que era muerte por determinar. Por esa razón entonces pide la nulidad de la sentencia por motivación ambigua y contradictoria, porque se desestimó la prueba pericial. Tuvo trascendencia en sus conclusiones esas pruebas periciales. Ellos, los dos recurrentes insisten en que esa prueba pericial, de la exhumación, que es una prueba pericial que aportaron a través del doctor Máximo Duque, o como representantes de víctimas, le dificultó el cabal ejercicio del derecho de contradicción,
Es lo que dice el doctor Lomana. Es decir, que es una sentencia ambigua y contradictoria, porque en la que de Cárdenas, que lo absolvieron por el indubio pro reo, en varias partes decían que era homicidio o asesinato. Mientras que en esta sentencia de Laura Quintero, Moreno y Jesse Quintero, dice causa por determinar, siempre por eso, causa por determinar, es decir, no tenían, eran que como así que un mismo hecho y dos sentencias del cuerpo colegiado, en el caso de Carlos Cárdenas y Laura, estén diciendo situaciones diferentes sobre causa de muerte. Entonces eso es una sentencia ambigua, contradictoria, que impide el ejercicio del derecho de contradicción, lo dice el doctor Lomana. Y la violación indirecta de ley sustancial por el error de hecho por falso juicio de existencia por omisión. Se omitieron pruebas, y esto lo hace ver también el Ministerio Público. Violación indirecta de ley sustancial por error de hecho en la modalidad de falso juicio de existencia por omisión. Si se hubieran valorado el cuerpo colegiado, o sea, el tribunal, las pruebas que entraron a juicio, las que ahí escucharon que mencionó el magistrado, otra conclusión hubieran llegado, es decir, que sí había responsabilidad, y se sigue insistiendo que hay responsabilidad penal contra Laura y Jesse Quintero. Incluso el doctor Jaime Lomana pues habla acá de las dos, pues, de las dos. Pero hay que entender que los cargos de Jesse Quintero fueron por falso testimonio y por encubrimiento, que entre otras cosas ya está prescrito. De encubrimiento no hay nada que hacer. Carlos Cardona, eso es cosa juzgada, tránsito a cosa juzgada, no hay nada que hacer. Laura Quintero, de Laura Moreno, entonces por eso es que sobre ellas que trae el peso, diciendo entonces el doctor Jaime Lomana, entre otras cosas, ahora vamos a escuchar al doctor Lomana su argumentación, y habla de una situación de por ahí entonces es que habla de omisión de socorro, incluso de que responsabilidad penal por omisión. Se metió en una figura que yo realmente quedé como perplejo. ¿Y a dónde saca ahora esa situación? Si fuese así, eso ya está prescrito. Omisión de socorro, una figura y lo mismo el Ministerio Público en la sustentación dicen que era que el principio de solidaridad del artículo 95, que esa es una posición de garante de ciudadano, muy diferente a la del artículo 25, pero parece que el del artículo 25 del Código Penal, sí, la ley 599 de 2000, ya hablamos del que el que no evite un resultado estando en la posibilidad de hacerlo equivale a producirlo, pero entonces ahí ya que ello como que no, porque si acá está diciendo el magistrado que ese error sobre las pruebas practicadas en el juicio, dice el Ministerio Público, permiten establecer que mintió la Laura, que les mintió. Y entonces acá el doctor Lomana dice en el tercer cargo que al omitir esas pruebas, si no lo hubiera omitido, no las hubiera omitido el cuerpo colegiado, podía condenar por homicidio a Laura y a Jesse. Pero escuchemos entonces, para terminar, para hacer esta sesión, escuchemos a ver si me da los 10 minutos del doctor Jaime Lomana y los 10 minutos del Ministerio Público. Va a hablar primero el doctor Lomana y dejamos allí, para después en otro espacio escuchar el interesante disertación del fiscal. El fiscal me pareció muy buena disertación en los 15 minutos, y él pues sí le establece que el cuerpo colegiado omitió el tema de las valoraciones de la prueba pericial de la exhumación, y que por ende permite establecer que efectivamente eso no es una muerte violenta accidental, sino por homicidio o intencional, lo dijo el fiscal. Y después los dos representantes de Jesse y sobre todo el doctor
el doctor que representa a Laura, el doctor Jesús Albeiro Yepes, me pareció interesante. Tengan en cuenta algo aquí también, porque escuché tanto al fiscal como a algunos de los argumentos, los no recurrentes sobre todo, hablar del principio de razón suficiente, en que se sustentan los fallos de la CUBO y de la PUEN, el primero y de segunda instancia. Incluso el doctor Yepes lo oí muy interesante en el tema de que sí, que hay una decisión de unidad, tanto del juzgado de primera instancia como la del juzgado de segunda instancia. Es una unidad de cuerpo, el sentido del absolutorio, y eso es interesante que lo evaluemos más adelante, porque yo aquí he hablado de ese principio de razón suficiente, un principio epistemológico de los jueces, y por ahí hay una sentencia que para la próxima se la vuelvo otra vez a resaltar. Escuchemos. Desde el Gracias, honorable magistrado. Esta representación de víctima ha planteado como primer cargo la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, falso juicio de identidad. Todo radica de ahí, honorable magistrado, de esa valoración que hizo el Tribunal de la Fotografía 1721 y 1745, que la coteja frente a la 1818, que acompañó la prueba pericial de exhumación hecha por el médico Máximo Duque. Precisamente ese error en el que incurrió el Tribunal Superior llevó a una contradicción inaceptable, lo digo con profundo respeto, pero es inaceptable, y es que una misma corporación concluye frente a un mismo hecho dos posturas totalmente distintas. En el caso de Carlos Cárdenas, a pesar de que se absuelve, dice claramente que queda demostrado que fue un homicidio intencional, que por supuesto no tuvo nada de accidente. Y en esta sentencia, donde respetuosamente estamos intentando que esta honorable Corte Suprema entre a revisar y entre a casar la decisión, se concluye que es una muerte por establecer. Todo deriva de esa confrontación de fotografías y de la valoración despreciativa y en sentir de esta representación de víctimas errónea que hace el tribunal del peritazgo del doctor Máximo Duque para materializar un falso juicio de identidad. El tribunal no mencionó cuál fractura es la que según el tribunal es una fractura post-mortem. Pero además ese efecto de no identificar cuál es la fractura post-mortem tiene otra consecuencia, y es que extiende ese cuestionamiento a fracturas que fueron identificadas desde la necropsia, desde la necropsia inicial. Es decir, si el tribunal se refiere a la supraciliar derecha con pérdida ósea, la misma se observa en todas las fotos desde la necropsia, honorables magistrados. Ese punto es importantísimo para demostrar el hierro del tribunal, y es que desde la primera necropsia la fractura a la que se refiere el doctor Máximo Duque, con la cual entra en una contradicción con el perito de la defensa, el señor Botella, se observa desde la necropsia inicial. Claro, se presentaban dificultades frente al cadáver fresco, precisamente por la presencia de un tejido en la cual no permitía ver toda la fractura. Para el doctor Máximo Duque, perito de la defensa, se trata de una única fractura. Para el doctor Botella, perito de la defensa, se trata de una única fractura. Para el doctor Máximo Duque, se trata de fracturas independientes, de fracturas totalmente ocasionadas por golpes distintos que eliminan la tesis de la caída accidental y de que unas fracturas, de esa pluralidad de fracturas, se originan por un solo golpe. De tal manera, honorables magistrados, que esa posición del Tribunal Superior que intentamos como representantes de víctimas que la honorable Corte case en la postura inicial, distorsiona toda la prueba pericial,
pero además tiene unas repercusiones en el resto de la prueba practicada en el juicio, porque el tribunal, al descalificar, al malinterpretar la posición y al, digo descalificar porque acude a temas formales de una exhumación de cadáver realizado en el cementerio de Villanueva, dice que esas omisiones formales repercutan sobre la materialidad de la prueba. Me parece que es un pésimo precedente para toda la administración de justicia, porque las condiciones de orden público donde se levantan cadáveres en sitios alejados de la capital no permitirían entonces que se le pudiera dar validez a pruebas periciales realizadas en sitios no necesariamente idóneos. Pero además el análisis objetivo del trabajo realizado por el perito Máximo Duque, perito de la representación de perito en el cual se basó la estructura central de la Fiscalía General, es una prueba válida, es una persona idónea, que guardó las formas, que utilizó un cuchillo de cocina, pero no en el examen del cadáver, donde fueron utilizadas pinzas pequeñas y está soportado documentalmente. Todo esto para demostrar que no es cierto, el tribunal pone al peritazgo a decir cosas que no están soportadas, en el sentido de que Máximo Duque ocasionó al examinar la exhumación una fractura que no fue premuerte. De tal manera que el tribunal no podía poner a decir la prueba algo que no dijo, y tampoco podía derivar de ella una conclusión que excede la dimensión material de esa prueba, porque no todas las fracturas que se examinaron, el tribunal tiene como decir, ni siquiera identificó la que dice cuál fue post-mortem en el tribunal, pero además no puede extender ese efecto, ese cuestionamiento a fracturas que no tienen ninguna discusión y que fueron claramente expuestas desde la primera necropsia. El segundo cargo, magistrados, respetuosamente la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, un juicio, falso juicio de existencia por omisión total y parcial. Derivado de esa postura que tuvo la decisión que estamos recurriendo, se extendió el efecto a pruebas recaudadas, un efecto omisivo en la valoración a pruebas recaudadas en el juicio. Concretamente, el peritazgo de la doctora Leslie del Pilar Rodríguez, que es la necropsia inicial del 1 de noviembre de 2010. El peritaje de Máximo Duque Piedradita de fecha 9 de noviembre de 2015, junto con su base de opinión. Pero ustedes examinarán, honorables magistrados, como consecuencia de esa primera descalificación a Máximo Duque, el tribunal pasó por alto los testimonios de los bomberos, los testimonios de doña Neida y don Luis, y dos elementos fundamentales en los cuales esta representación de víctimas atacó en el recurso de apelación la decisión de primera instancia, y el tribunal ni siquiera nos contestó, y es por qué no valoró la reconstrucción adelantada por el investigador Sergio Prada, que recoge la versión dada por Laura Moreno, conocidos por los honorables magistrados que Laura Moreno no declaró en el juicio. Pero con base en su versión, Sergio Prada se hace una reconstrucción, y esa reconstrucción ni siquiera la mencionó el Tribunal Superior de Bogotá, habiéndose cuestionado en la apelación la postura de la primera instancia. Lo mismo sucedió, honorables magistrados, con las interceptaciones telefónicas. Las pasó por alto, no las menciona el tribunal en su decisión de segunda instancia. Y concretamente la ID 7786-115 del 26 de septiembre de 2011, donde se fueron escuchadas e introducidas por el investigador Jairo Manuel Angulo Villalobos. Y aterrizo, honorables magistrados, para respetar el tiempo, en la omisión de la valoración de la prueba pericial de la Fiscalía, concretamente, insisto, en Leslie del Pilar Rodríguez, para que la honorable Corte, en su leal y saber entender, observen que desde la primera necropsia se observaban todas las fracturas. Y no es cierto, como lo dice el tribunal, que hay una fractura que no se observa. Cualquier observador objetivo, de mediana visión, puede observar la fractura que está en el centro, que, por supuesto, en ese momento habían tejidos frescos, pero la fractura se ve desde el momento número 1. Luego no es aceptado, y ahí está el hierro que nosotros le cuestionamos
al tribunal, un hierro que afecta todo el contenido y toda la valoración del proceso, porque esa fractura se observa y la observó la perito Leslie Pilar Rodríguez desde el primer momento, y así se encuentra en el folio 92. Entonces nos preguntamos, lo decía, cuáles son los requisitos, si los requisitos y los cuestionamientos formales a una exhumación como la que realizó el médico Máximo Duque en el cementerio. Un minuto simplemente para que organice su tiempo. Gracias, honorable magistrado. Concluyo en ese minuto, honorable magistrado, reseñando que todo esto lleva a la conclusión de la responsabilidad de Laura Moreno en un homicidio por omisión. Que Laura Moreno siempre cambió sus versiones. Laura Moreno le mintió a doña Neida, al hermano Jorge Colmenares, le mintió a los policías, impidió que bajaran los bomberos y los policías al caño, y nada de eso fue examinado ni cuestionado por el honorable tribunal. En conclusión, respetados magistrados, estas omisiones y ese hierro del tribunal debería llevar a esta honorable corte a una valoración distinta de la que tuvo el tribunal respecto a la responsabilidad de Laura Moreno en estos hechos. Muchas gracias, magistrados. Muchas gracias, señora apoderado. Ahí, con todo respeto, pues con el doctor Jaime Lombana, creo que le faltó más en este tema al hablar de que la omisión, también, entre otras cosas, si va a decirse que es una omisión de socorro, una respuesta, eso ya está prescrito, porque pues obviamente ella fue coautoría impropia por homicidio. Entonces, bueno, entonces ya escucharon ustedes el argumento del doctor Lombana, sustentando primero que todo pidiendo la nulidad de esa sentencia por ser ambigua y contradictoria, y además porque puso a decir, según el doctor Lombana, cosas que no aparecían. Entonces él se ha sostenido en que el cadáver de Luis Andrés Colmenares presentaba una herida acá en la parte de la ceja, pues como en la parte derecha, pero además otra en la región mentoniana. Fracturas que se obedecen a múltiples golpes, y que entonces por eso se desestima que hubiese sido por muerte violenta por accidente. Por eso en la entrevista que yo les dije y les mencioné ante el periodista Alfredo Poveda, que aparece en YouTube, esa entrevista que le hace al doctor Lombana, ahí explicó de pronto los aspectos en los que se iba a soportar, pero miren que de todas maneras en esos 10 minutos yo entiendo que es muy difícil pues vaciar todo el argumento. Sin embargo, pues creo que hay que ser directo al punto y al meollo del tema. Ya lo digo, bueno, está bien que la sentencia del cuerpo colegiado es contradictoria y ambigua, porque se desestimó entonces la prueba pericial de Máximo Duque, y por lo que estaba diciendo ahí, por violar el protocolo, etcétera, y entonces que esa estaba dando más, ese perito que fue llevado por el representante de víctimas se oponía a lo que dijo pues el que llevó la defensa, y entonces insiste que de la primera necropsia realizada por la doctora Leslie Pilar Rodríguez se observaban todas esas fracturas, pero como eso tuvo cambio de fiscal, y ahí fue donde yo entiendo que hubo unos problemas hasta de presentar una prueba contaminada con unos testigos falsos, etcétera, y eso tuvo ahí otras cosas que perjudicaron en su momento el desarrollo de esa investigación. Escuchemos entonces al Ministerio Público, al doctor José Fernando Ortega, y aquí dejo pues en stand-by para después seguir. Señor Procurador, en el mismo sentido, para efectos de que haga la sustentación de su demanda de casación.
a ver qué pasó ahí. Lo anterior comprende una vulneración a las reglas de la sana crítica, pues las falencias referidas por el sentenciador terminan por desconocer todos los hallazgos de la necropsia realizada por la perito Leslie Rodríguez y sus rastros hallados en la cabeza y cuello de Luis Andrés, sobre lo que se enfocó el peritaje de Máximo Duque, mismos que son determinantes en la acreditación de la materialidad y la causa que tuvieron las lesiones premuerte del joven Colmenares. Y esto es así, pues el mismo doctor Miguel Botella, perito de la defensa, concordó con los peritos de la Fiscalía acerca de las fracturas que tuvieron lugar en el rostro de Colmenares. Sin embargo, este acotó, sin dar cuenta de cuál era la línea de fractura que las conectaba, que éstas se produjeron en un solo evento de caída con un único impacto de alta energía, lo que hizo que se irradiaran por toda su cara. Recuérdese que Miguel Botella no tuvo la oportunidad de examinar el cuerpo objeto de la pericia, lo que sí fue de parte de la actividad del doctor Máximo Duque y la doctora Leslie Rodríguez, peritos de la Fiscalía, lo que se lleva de calle el artículo 420 procesal. Es claro que estas fracturas en el rostro se causaron por lo menos en dos momentos cronológicos distintos y no en uno, con un grado de violencia tal que resulta incompatible con una caída desde altura, sin daños en el cuerpo, espalda, columna vertebral, caderas, ni lesiones de rebote en el cerebro, y sí con fuerzas contundentes provenientes de diferentes direcciones. Es decir, para la Procuraduría, la hipótesis según la cual Luis Andrés cayó en el canal y se causó con ese solo impacto las heridas reseñadas se torna inexplicable, pues atenta contra los principios técnico-científicos de la lex artis aplicable en este caso. En este punto se debe tener presente que esta Corte, en una línea jurisprudencial pacífica, radicados 16485 del 10 de abril del 2003, 42631 del 23 de mayo de 2018, respondió a la pregunta: ¿qué es ley científica? Y expresó que en cuanto a la acreditación del carácter científico de una ley o de un enunciado, se, comillas, debe mantener los principios de universalidad, síntesis, verificabilidad y contrastabilidad. Este último rasgo alude a la facultad de confrontar la teoría de la cual se predica su cientificidad con la experiencia. También es conocido como falsabilidad, falibilidad o refutabilidad, y ha sido tratado a la hora de desestimar la naturaleza científica de una aserción. Comillas. Todo bajo el entendido de que los jueces no deben aceptar de forma irreflexiva lo que expresen los peritos a partir de la simple autoridad de quien emite la opinión. Cierro comillas. Radicado 50637 del 11 de julio del 2018. Ahora bien, honorable Sala, en lo relativo a la materialidad de la conducta, es menester señalar que la Fiscalía General de la Nación, en efecto, en el juicio no presentó prueba directa sobre la pretensión de responsabilidad de Laura Moreno. No obstante, como sostenedora de la acusación, fundamentó esa responsabilidad en prueba indiciaria y en afirmaciones realizadas por ella a terceros. El tribunal permitió la valoración de esos indicios y de los dichos previos a terceros, auténticos testimonios de oídas, que a no dudarlo, en este caso son, comillas, los ojos y oídos de la justicia, cerrar comillas.
desde los que se puede establecer un hecho claro, y es que la procesada, de manera deliberada, presentó versiones contradictorias en varias circunstancias, eventos y detalles cruciales. Estas contradicciones evidencian claramente la intención de la procesada de obstruir el hallazgo del cuerpo, demostrando con su actitud que la versión, comillas, del accidente es falsa, dado que los detalles deberían coincidir en mayor o menor grado si fueren veraces, posibles y creíbles con la prueba pericial. Por lo tanto, la falta de coherencia interna y externa en sus versiones, dadas tanto a sus compañeros de fiesta, a los policías del CAI, a los bomberos del primer y segundo grupo y a los familiares de Luis Andrés, refuerzan la mendacidad en el dicho de la acusada y demuestran su intento deliberado de ocultar la verdad. Demostrado el hecho indicador de la mendacidad de la acusada sobre los hechos objeto de prueba y con soporte en las demás pruebas aducidas y practicadas en el juicio oral, sería darle la construcción de un hecho indicado, esto es, que aquella fue la última persona que vio con vida a Luis Andrés Colmenares y por ende conocía su paradero y por lo menos las lesiones mortales de las cuales fue víctima y quienes fueron sus perpetradores. Es una regla de la experiencia, por un lado, que las personas que mienten pueden olvidar fácilmente las versiones que han dado, especialmente al tratar de recordar los detalles en múltiples ocasiones, incluso si solo han pasado unos minutos desde el suceso hasta que se les pide que den su versión de lo acontecido. De otro lado, no resulta razonable que una persona con la formación como la de Laura Moreno presencie un hecho delictivo y prefiera encubrirlo, a sabiendas de las consecuencias legales que ello acarrea. Típica conciencia de antijuridicidad, a menos que esté involucrada en el mismo y conserve un interés personal en mantenerlo oculto. Ahora bien, ante el hecho jurídicamente irrebatible de la violencia en contra de Luis Andrés Colmenares que ejercieron terceras personas y la evidente relación afectiva y circunstancial que ligaba a Laura Moreno con este, la obligaban a actuar para auxiliarlo, conforme al principio de solidaridad social contemplado en nuestra Constitución Política, artículo 95, inciso 3, numeral 2, que a su tenor literal reza: obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Honorable Sala, sin dejar de lado que a su vez se encontraba en posición de garante, como lo establece el artículo 25 de nuestro Código Penal. Comillas, quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección, señor procurador, le queda un minuto. 1 minute. en concreto, del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o la ley. Son estas las razones que mueven al Ministerio Público, con su acostumbrado respeto, a solicitar a la Honorable Sala casar la sentencia objeto de este recurso. Es de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor procurador. Señor. Bueno, hasta ahí voy a dejar, pero está aquí, sí. Se metió en camisa de 11 varas el señor Ministerio Público y también los manas. Y entonces ya, mire, bueno, empecemos
de adelante, de lo último nos regresamos, de lo último que le cogí. Se ubica el artículo 25 de las conductas de acción y por omisión, ¿no? Y se ubica entonces en la causal numeral tercera, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Y además lo encaja en el tema del principio de solidaridad de la Constitución Política, artículo 95. Cuando nos dice, pues, el artículo 95 dice, toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Entonces por acá dice, entre otros, son deberes de las personas y del ciudadano. Numeral segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Ya. Esto de Contera, por ahí le van a salir ahora los no recurrentes. Oiga, un momentico, principio de congruencia, estimado doctor. ¿Cómo así que ahora entonces, si a ella se le llevó como coautoría impropia por homicidio agravado? Y no sé, la fiscalía no probó en el juicio, no lo probó, no llevó los elementos materiales de prueba para establecer la responsabilidad como coautoría impropia. Recordemos que hay coautoría impropia y ese es división de trabajo. Y por ahí ahora más adelante van a escuchar a unos recurrentes diciendo, pero un momentico, pero si la fiscalía no probó cuál fue esa división de trabajo, cuál fue su aporte en esa división de trabajo. Eso es una discusión muy importantísima. Y ahora, pues, lacónicamente el doctor Lomán habló de omisión y en el último minutico fue que ahí lo medio explicó, pero fue más contundente el Ministerio Público en esta última parte, dividida en dos, pues, hablando de desestimar la prueba del médico forense, el doctor, pues, el Máximo Duque, y además de eso critica la de Miguel Botella, que ese no examinó el cuerpo, mientras que Leslie Pilar sí hizo la necropsia cuando, pues, el 31 de octubre, fallecido el joven Luis Andrés, pues inmediatamente se hizo la necropsia por parte de Leslie Pilar Rodríguez. Ahí ya se observaban toda la fractura, lo dijo Lombana. Y entonces acá dice que el Miguel Botella, que llevó como perito la defensa, pues ese no examinó el cuerpo. Entonces, obviamente que los que examinaron el cuerpo fueron la necropsia inicial el día siguiente, cuando se encuentra el cadáver de Luis Andrés, y la de la exhumación este caso de Máximo Duque, que pues ha sido criticada por el tema, pues, de los protocolos, etcétera. Entonces, ahí el núcleo de esto, entonces ven ustedes que es esencialmente por la desestimación de la prueba del forense Máximo Duque. Y entonces remata el Ministerio Público hablando, pues, ya de omisión, conducta que se encuentre y que se case parcialmente para que se halle responsable penalmente a Laura Moreno. Pues no, hermano, es que muy tremendamente complicado ahora hablar de omisión, una conducta, porque las omisiones son propia e impropia, ¿no? Las omisiones propias, para los que nos gusta la dogmática penal, pues, ¿cuál es una omisión propia? La del artículo 404 del Código Penal, que es la omisión de socorro. A ver, 404, vámonos para el... ¿Qué dice el 404? La omisión 404, a ver. No, 404 no. La omisión de socorro. Permítame un segundito. Delito de... Bueno, esa omisión propia, omisión de socorro. El que no, pues, no preste ayuda a un tercero. Y entonces... Pero bueno, de todas maneras se me salva. Otra cosa, miren ustedes de la omisión
la omisión de socorro, estaré prescrito. Si es que se trata pues de cuestión de solidaridad, pero es que una cosa es la posición de garante por solidaridad en común y otra cosa es la posición de garante que se desprende de los deberes de salvamento, de los deberes del artículo 25, porque ahí hay la posición de garante formal y material. Entonces el artículo 25 pues habla justamente como está hoy, más detallada antes de la codificación del Código Penal anterior, porque el anterior no estaba las posiciones de garante en las siguientes situaciones, ¿no? Esto es novedoso a partir de la ley 599 del año 2000. Por eso mi tesis fue de imputación objetiva. La dogmática de Günther Jacobs sobre el tema de la imputación objetiva, y entonces ya se empezaron a manejar temas acá bajo ese desarrollo de la posición de garante. Porque dice, genéricamente dice, quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. El padre que ve ahogándose a su hijo y no hace nada, posición de garante. Entonces ya se desprende de un deber jurídico, institucional. Entonces hay competencias por organización y competencia institucional. Pero las unas son los deberes negativos, las otras son deberes positivos. Günther Jacobs. De los deberes positivos se derivan de un deber institucional del Estado, padres e hijos en los colegios, el docente con el niño que está bajo su tutoría, la administradora de un edificio que tiene a su cargo y no evita que se produzca un daño riesgoso y se cae un niño allí, etcétera, etcétera, que tenga las fuentes de riesgo como la custodia de perros, etcétera, etcétera. Todos esos, por ahí manejé bastante el tema del deber, la posición de garante, pero entonces ya el Ministerio Público resultó diciendo violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho y modalidad de falso juicio de existencia de omisión, y lo mismo el doctor Lamana, que no se tuvieron en cuenta, y Don Lombana habló, que no se tuvieron en cuenta el tema pues del arrastre y que de los bomberos, etcétera, y lo dijo Lombana. Entonces, para decir que eso no había sido causa accidental, sino intencional. Mientras que en este caso el doctor, ahora sí, habla del hecho indicador, para un hecho indicado, que por qué no se tuvo en cuenta los indicios, porque le dijo una cosa ahí lo escuché, le dijo una cosa a unas personas, a Oneida, al señor Ruiz, a los bomberos, bueno, etcétera. Y entonces, si se hubiera tenido en cuenta eso, entonces dice el Ministerio Público ahora, pues que realmente eso hubiera llevado entonces o lleva a responsabilizar penalmente a Laura Moreno. Yo creo que no, por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa. La Corte Suprema de Justicia tendrá interesante disertación y demanda que se ha presentado, y esperemos a ver pues qué va a decir la Corte. 9 magistrados, mejor que 3 del colegiado y 1 de primera instancia. Pero aquí está ahorita académica, la dejo así en stand-by y seguimos después con los no recurrentes. Vamos a ver con qué el tome y deme y que le como por donde atacan a los recurrentes y le damos entonces un análisis allí. Pero miren, entonces ahora, si se trata de conducta por omisión impropia, no evitar un resultado, tiene un deber jurídico, entonces ahora, pues, eso ahí yo no sé si principio de congruencia, porque la calificación jurídica a lo largo hay unos hechos, téngame en cuenta esto, la situación fáctica va desde imputación, acusación y hasta juicio oral, y hay principio de congruencia, que la calificación jurídica pueda variar, bueno, pero los elementos materiales de prueba, vamos a ver, pues que dejemos a ver, no sé, de todas maneras, el tribunal, la Corte Suprema de Justicia es la que tendrá que tomar la decisión final, si le da pues el crédito a los recurrentes en ese tema. Esto se torna interesante académicamente, por supuesto, y cada uno tiene una visión diferente. Usted puede allá opinar diferente, puede ver las cosas desde otro punto de vista, todo así es en el derecho.
el del derecho y más en lo penal. Cada uno tiene, por eso vamos aquí ante una casación. El primera instancia dijo una cosa, la segunda instancia analizó la prueba también y dijo coadyuvó obviamente la primera instancia. Y allí coge una fuerza de unidad que es difícil escindir. Entonces, eso también es otro punto que se da de tener en cuenta. Que es difícil que se case cuando primera y segunda instancia están pues acorde, pero bueno. Importantes son estas discusiones y la casación es esto porque esto hace crear que el precedente judicial. Entonces, síganme para lo próximo que se pone interesante. Ya, se me hizo tarde. Chao, chao. Buen fin de semana. Ya después sigo con las capacitaciones en justicia penal militar. Chao.